Doctora, ¿ya comenzamos o comenzamos, doctora? Sí, sí, estoy esperando. Ya. Entonces, ¿enciendo mi cámara? Oh, Enciende su cámara, pues tengo el gusto de saber a quién expone. Si no, veo una RS que es de sus mismas iniciales. sí, eh, ya, ahí sí, ya. Perfecto. Listo. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar de hemorragia intraparenquimatosa cerebral. Vamos a hablar de Ivana Rodríguez y Rosy Sornosa. Listo, antes de empezar vamos a saber qué es la hemorragia intraparenquimatosa, ya que se define como una extravasación aguda de sangre dentro del parenquima cerebral, secundaria a una rotura vascular espontánea, no traumática, cuya forma, tamaño y localización es muy variable. La epidemiología, la hemorragia intraparenquimatosa se va a dividir en dos, en primaria y en secundaria. La primaria va a representar al 88% de los casos y es una ruptura de arterias pequeñas o arteriolas que va a ser causa de una hipertensión o una angiopatía amiloide cerebral. Mientras que la secundaria, como su nombre lo dice, es secundaria a un cuadro ya existente, como es una coagulopatía, una malformación arteriovenosa, una fístula arteriovenosa, una malformación cavernosa, un aneurisma distal, una trombosis venosa, una enfermedad de moya-moya, una vasculitis o un tumor cerebral. La fisiopatología de esta, como vamos a empezar con la que es hemorragia intraparenquimatosa primaria, el factor de riesgo más alto es lo que es la hipertensión, ya que va a tener cambios degenerativos y esos cambios van a haber va a aumentar la ruptura, perdón, y tiende a ocurrir en estructuras como los que son ganglios basales, en el tálamo, en el tronco encefálico y en el cerebelo. Hay que saber que esto aquí se va a dividir en un 3,4% lobar y no lobar. Las lobares van a ser hemorragias eh, corticales y subcorticales, mientras que las no lobar son, como ya lo mencioné, ganglios basales, tálamo, tronco encefálico y cerebelo. Para lo que son las angiopatías amiloides cerebrales, es un factor dependiente, ya que aquí va a haber por disposición de la beta amiloide en vasos sanguíneos corticales, y para poder diagnosticar esta hay que tomar en cuenta los criterios de Boston. Eh, los criterios de Boston prácticamente van a van a tener 4 puntos, lo que es la definida. Este es un examen que se va a hacer post-mortem, cuando va a demostrar que es una hemorragia lobar, cortical o córtico subcortical, va a tener vasculopatía severa y va a tener ausencia de otros diagnósticos. Mientras que la probable, que esta va a tener un poco de ayuda patológica, va a haber hemorragia lobar cortical, cierto grado de angiopatía amiloide en la muestra y ausencia de otros diagnósticos. La, la probable va a tener múltiples hemorragias, va a comprometer la edad, que tiene que ser mayor a 55 años, y va a haber una ausencia de causas hemorrágicas, y la posible, que va a tener que hacer una hemorragia aislada, va a tener la edad de 55 años y una ausencia de otras causas hemorrágicas. Para las hemorragias intraparenquimatosas secundarias, como ya lo mencionamos al inicio, vamos a tener como resultado una coagulopatía, una ruptura de malformación vascular, una trombosis venosa, un aneurisma micótico, una enfermedad de moya-moya, un tumor y un accidente cerebrovascular isquémico. Para la malformación arteriovenosa, estas son de alto riesgo, se dan anualmente en un 6% en las personas. Característica
se caracteriza por su alto riesgo en el drenaje venoso profundo y esta va a ser va a ocurrir a través de las venas cerebrales internas, las basales y precentrales a través de la vena galena. Las fístulas arteriovenosas van a ser con mayor frecuencia fístulas arteriovenosas durales, ya que son adquiridas y tienen conexiones directas que ocurren dentro de la dura madre. Este drenaje sale de la dura madre hacia la vena cortical presurizada y puede ocurrir una hemorragia similar a una trombosis venosa, y esto va a dar como resultado una hipertensión venosa. Las malformaciones cavernosas son colecciones de bajo flujo de sinusoides dilatados que van a estar revestidos en el endotelio, y esto generalmente produce pequeñas hemorragias. Esta de aquí más o menos se da en un 0.4% a 0.6% en la población. La trombosis venosa da a 5 personas por millón anualmente. Los factores predisponentes van a ser como afectaciones protrombóticas, embarazo, uso de anticonceptivos orales, infecciones parameningias y enfermedades sistémicas como lo es. El pulperio es lo que va después del embarazo. ¿Quién te ha dicho que así se llama? Se llama puerperio. Ah, sí, lo siento. Fue el error de... No, eso no puede suceder. ¿Cómo te puede decir pulperio? Sí. Ok, bueno. Entonces, me quedé allá, y las trombosis venosas van a dar una hemorragia intraparenquimatosa que va a dar como diagnóstico de una hipertensión, va a ser la causa de una hipertensión venosa por la obstrucción. Los aneurismas, las seculares típicos que van a ser... Seculares típicos, ¿cuáles son los seculares típicos? Secular y seculorum. Seculares típicos, que son cosas de hemorragia subaracnoidea. Saculares. Saculares típicos, que son... Saculares típicos, que son a causa de una hemorragia subaracnoidea. Los selectivos, que son la arteria cerebral media, la carótida interna, la arteria cerebelosa posterior distal, y también estas pueden causar una hemorragia intraparenquimatosa, una hemorragia parenquimatosa secundaria. Y las distales atípicas, que son las micóticas, que son debido a émbolos sépticos, que esto se presenta en pacientes con sepsis o en endocarditis infecciosa. Ya, la enfermedad de Moya-Moya, esta se va a dar por la estenosis arterial intracraneal progresiva y la formación resultante de vasos colaterales frágiles que pueden provocar una ruptura de estos vasos, pero esto se da en pacientes adultos y se da en un porcentaje de 7.6 a 7.8 al año. Y por último tenemos lo que son las enfermedades cerebrovasculares, que estas se dan en un mayor porcentaje, pero en procedentes de pacientes con fibrilación auricular, el tamaño de lo que es de infartos identificados. En 2 tercios de los pacientes se va a dar casos por hemorragias petequiales. En 1 tercio de los pacientes va a haber hematomas del parénquima, que si compromete al menos el 30% de la masa mínima, va a ser de tipo 1, y de tipo 2 va a ser más evidente. Bueno, la presentación clínica, los pacientes van a presentar cefalea de inicio agudo, convulsiones y déficit neurológico focal, que debe ser evaluado por posible hemorragia intraparenquimatosa. Es parecido a un evento isquémico, y para la primaria se hizo un estudio en casi 1.033 pacientes, en los cuales 60% de los pacientes presentaron parálisis de brazos, un 50% parálisis en las piernas, un 59% tenía afasia, un 41% de los pacientes se presentó la escala de Glasgow de 13 a 15,
en un 40%, presentó un porcentaje de 9 a 12 en escala de Glasgow y un 20% tenía puntaje de 5 a 8 en escala de Glasgow. Para las secundarias se hizo también un estudio en casi 1025 pacientes, en las cuales se dijeron que eran personas jóvenes, más se predominaba el sexo femenino, y eran personas que podrían sufrir convulsiones por las malformaciones arteriovenosas. No tienen que presentar ningún historial anterior de hipertensión. Para la valoración y diagnóstico, son cruciales, ya que el 25% de los pacientes en el momento del traslado pueden presentar un deterioro y otros 25 presentan un deterioro ya en lo que es la sala de emergencia. Pero la American Heart Association nos da una tabla para evaluar, para tener los niveles de evaluación de la hemorragia intraparenquimatosa, que es el diagnóstico inicial. De ahí se ve lo que es la hemostasis y la coagulación, un manejo médico temprano y un manejo quirúrgico. Y para valorar lo que es la hemorragia intraparenquimatosa primaria, nos dan un puntaje de hemorragia intracerebral, intracraneal cerebral, que es en la escala de Glasgow. Se va a evaluar la escala de Glasgow, el año, la hemorragia infratentorial. ¿Qué año? O sea, la edad del paciente, perdón. La edad del paciente, que tiene que ser mayor o igual a 80 y menor a 80. Y lo que es la hemorragia intravascular. Esa es la mortalidad del... O sea, intravascular, ¿cuál intravascular? Intraventricular, doctor. Y este cuadro nos va a dar como diagnóstico del porcentaje de mortalidad. Y para los pacientes que son de hemorragia intraparenquimatosa secundaria, su gold estándar es una angiografía. Gracias. ¿Quién sigue? Yo, doctora. A ver. Ivana. A ver, Ivana. Ya. Ya. No sé si se ve. ¿Sí se ve? Sí se ve. Sí. Ya. Ya. Bueno, continuando con el tratamiento. Bueno, para el tratamiento nosotros nos vamos a basar en la guía que está provista por la American Heart Association y la American Stroke Association. En el artículo se encontraba una tabla bastante resumida, estaba muy bien resumida, tenía los parámetros en una columna, en otra columna tenía la clasificación que indicaba si era recomendable o no hacer tal terapéutica en el paciente. Y otra que daba los niveles de evidencia, que simplemente nos indicaba la fuente de dónde venía, si venía de algún metaanálisis, de algún ensayo aleatorio o incluso de algún estudio de un caso. Entonces, al igual que se hace con todos los pacientes que tengan algún evento neurológico agudo, se trata de preservar las vías aéreas, sobre todo si está inconsciente, porque se trata de mitigar el riesgo de lesión secundaria, como por ejemplo aspiración, hipoxemia, hipercapnia. En caso de que el paciente tenga alguna herniación, también se lo puede ventilar, pero eso se lo realizaría después de una intubación. Y a estos pacientes también se recomienda administrar mannitol para disminuir la PIC. Ya. Pacientes que tengan alguna coagulopatía secundaria a una deficiencia de un factor de coagulación o por una trombocitopenia severa, se debe de reemplazar dicho factor o plaquetas respectivamente. También en pacientes que tengan una INR elevada, ya sea porque hayan estado con algún tratamiento de antagonista de vitamina K, se necesita administrar vitamina K por vía intravenosa. También se podría considerar utilizar concentrados de complejos de protrombina.
Se prefieren estos concentrados de complejos sobre el plasma fresco congelado porque estos revierten más fácilmente, tienen menos probabilidades de causar sobrecarga y tienen una tasa de complicaciones tromboembólicas comparables. Los inhibidores directos de la trombina también se revierten. En este caso, el dabigatran se puede revertir con el idarucizumab y el apixaban, rivaroxaban y otros inhibidores del factor 10 activado se pueden revertir con el andexanet alfa. También no es recomendable. En realidad no se recomienda utilizar un factor 7 activado recombinante. Tampoco el uso de ácido tranexámico. Pacientes que estén tomando fármacos antiagregantes no deben tratar de revertirlo con trasplante de plaquetas, ya que según estudios que se han realizado, esto no lleva a una mejoría. Todo lo contrario, pueden incluso aumentar el riesgo durante la hospitalización. Ya. Manejo médico temprano. El crecimiento del hematoma se asocia bastante con peores resultados, y esto ocurre en un 30 a un 38% de los casos. Entonces, para tratar de disminuir estas lesiones, digamos que cerebrales, secundarias a este crecimiento del hematoma, se trata de tener o de mantener una presión arterial óptima. En este caso, un paciente que tenga una presión arterial sistólica de hasta 220 milímetros de mercurio, en este caso se trata de reducirlo a 140 milímetros de mercurio. No es tan factible que se dé a 140, pero un valor cercano sería ideal. Y esto se lo puede realizar utilizando antagonistas de calcio como la nicardipina o la clevidipina, y ambas deben ser administradas por vía intravenosa. La hemorragia intraparenquimatosa supratentorial, en esta se trata de reducir de 110 a 139 milímetros de mercurio intensivo o de 140 a 179 milímetros de mercurio estándar. Estos hallazgos se encontraron en los estudios INTERACT-2 y ATTACH-2. Ya no es para nada recomendable utilizar un tratamiento profiláctico con medicamentos antiepilépticos. Estos de aquí solamente se van a utilizar en caso de que el paciente presente convulsiones. A su vez, se debe manejar la glucosa, o sea, si el paciente está hipoglicémico o hiperglicémico, esto debemos de tratarlo. Claro está que en pacientes críticos siempre es necesario tener una 6N. El paciente debe estar normoglicémico, normonatrémico, normotérmico, normotensivo, normocápnico y normoxémico. También se debe realizar un screening de disfagia, un screening cardíaco en el que vamos a utilizar resultados de electrocardiograma y de niveles de troponina. En el caso de alguna trombosis venosa, se va a realizar una compresión neumática intermitente. También se puede administrar por vía subcutánea heparina de bajo peso molecular, pero esto sería solamente en el caso de que ya haya cedido o que ya esté un poco más estable la hemorragia. Ya, en el caso del manejo neuroquirúrgico, aquí, en resumidas cuentas, solamente las hidrocefalias se las van a drenar y los hematomas se van a evacuar. Pacientes que tengan una hemorragia intraparenquimatosa supratentorial y que a su vez también tengan signos radiográficos obvios de hidrocefalia y pueden también tener o no un nivel bajo de conciencia, a estos pacientes se les va a realizar un drenaje ventricular externo. En el caso de pacientes que tengan un hematoma cerebeloso, se realiza la descompresión solo en caso de que este hematoma sea mayor o igual a 3 centímetros. También se dice que no es tan recomendable realizar una descompresión en pacientes que tengan esta hemorragia intraparenquimatosa supratentorial y que estén estables. Solamente se llega a realizar si es que el paciente tiene un hematoma grande, si tiene un deterioro clínico o si llega a estar en coma, se realiza una cranectomía. Y estudios de cirugía mínimamente invasivas más RTPA. Se han realizado estudios en base a esto
por ejemplo, el estudio MISTI-2, en el que utilizaron dos grupos, uno al que trataron con, o sea, simplemente ambulatoriamente, y otro al que le realizaron una colocación por medio de, o sea, la colocación de un catéter por medio de la técnica estereotáctica en el hematoma. Tengo entendido que la técnica estereotáctica utilizan una aguja para biopsias, me parece. Ajá. Ya. Y con esto administraron también el RTPA. No se vieron grandes diferencias. En el caso del estudio MISTI-3, solamente fueron a evaluar los resultados funcionales. En el INRICH, en cambio, también hicieron lo mismo del MISTI-2, hicieron dos grupos, un grupo manejo ambulatorio y otro grupo hicieron la evacuación por medio de un endoport, que tengo entendido es una especie de endoscopio. Entonces, con este sí se vieron mejores resultados. Ya. Hemorragia intraparenquimatosa secundaria. Si se llega a encontrar, o sea, en este caso se trata la patología de base, pero si se llega a encontrar una ruptura de una malformación arteriovenosa, esta se la puede reparar quirúrgicamente con o sin embolización adyuvante. Aquí tenemos la escala de Spetzler-Martin, que es utilizada para estratificar el riesgo quirúrgico según el tamaño de la malformación arteriovenosa. Se le otorga un punto si este es menor a 3 centímetros, si es de 3 a 6 centímetros se le da 2 puntos, y si es mayor a 6 centímetros se le da 3 puntos. También se evalúa la presencia de drenaje venoso profundo, se le da un punto, y en el caso de la localización elocuente también se le da un punto. ¿Qué es localización elocuente? Esto hace referencia a un área que tiene una función neurológica, digamos que bastante notoria. Entonces, si llega a haber un daño, una lesión en esta área funcional, es bastante probable que ocasione un déficit reversible. Por ejemplo, si se llega a dañar el área motora, es probable que el paciente presente hemiparesias o paresias de los miembros contralaterales. Ya, entonces, en esta imagen se puede ver grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 solamente se le otorga el punto al tamaño, si se puede ver, ha de medir menos de 3 centímetros, en cambio en el grado 2 se ve un poquito más grande, tal vez 4 centímetros, se le otorga 2 puntos. En el grado 3 ya se le otorga un punto a cada parámetro, y en el grado 4, bueno, es más que obvio que va a tener un puntaje alto, sobre todo por el tamaño de la malformación. Ya. Las grado 1 y grado 2 tienen una corrección quirúrgica. Grado 3 tiene un riesgo quirúrgico. El grado 4 y 5 tienen una mortalidad quirúrgica. Entonces, estas malformaciones arteriovenosas pequeñas se pueden embolizar. De hecho, ese es el gold standard, digamos. Y en caso de que sea grande, se puede aplicar se puede hacer una radiocirugía, una radiación localizada. En caso de que el paciente tenga alguna ruptura de la malformación arteriovenosa dural, también el gold standard aquí es la embolización, y solo en caso de que esta embolización no se pueda realizar o haya sido, digamos que ineficiente, se realiza una cirugía abierta. En el caso de la trombosis de senos venosos, se va a realizar una trombectomía transvenosa. En el de la vasculitis se va a tratar, cómo se tratan a las vasculitis, dependiendo de cuál tenga. La vasculopatía de moya-moya se va a revascularizar, y las neoplasias hemorrágicas también tienen tratamiento quirúrgico. La recuperación. Aquí vamos a ver el control de la hipertensión, del consumo de alcohol, también de sus hábitos, si fuma o si se droga, especialmente con anfetaminas. También pacientes que requieran tratamiento antiplaquetario, eso va a tener que ser días posteriores a la hemorragia primaria, y pacientes que necesiten anticoagulantes van a tener que retrasarlo por 1 o 2 meses. Para tratar con anticoagulantes a pacientes que hayan tenido malformaciones vasculares, aneurismas, micóticos, vasculitis o algún tumor cerebral, primero necesitan tratar la etiología base. Gracias. Muy bien. ¿Dónde aprendiste inglés? En un curso viendo
cosas en, no sé, películas en inglés, escuchando música en inglés. ¿Qué colegio eres? No sé cómo salir de aquí. Santo Domingo de Guzmán. Muy bien. Ok. Entonces, pues han revisado bien el tema de la hemorragia intracerebral. Como ustedes se dieron cuenta, el, el cuadro clínico y en general la presentación y la evolución de los pacientes en la parte clínica es muy similar a la isquémica. Se modifica un poco en cuanto a la evolución inicial y en cuanto al manejo, que el manejo es totalmente diferente. Dentro de las hemorragias intraparenquimatosas hay que tomar en cuenta que estas ocurren en un porcentaje variable que de acuerdo a las series, algunas series dicen que son el 15%, otros dicen que son el 20%, hay series que dicen que son el 30%, pero en todo caso, más o menos la cuarta parte de los pacientes con stroke en general tienen una hemorragia intraparenquimatosa. Y la hemorragia intraparenquimatosa tiene una particularidad que tiene una alta mortalidad. La mayoría de ellos son pacientes que empeoran los primeros días, se ponen muy, muy graves y por supuesto esa gravedad será en relación al tamaño del sangrado. El sangrado dentro del cráneo produce más hipertensión endocranial que el de una isquemia. Y es por esa razón que cuando hay hemorragia intracerebral hay que tener siempre pendiente la posibilidad de una evacuación quirúrgica, que a veces resulta y a veces no resulta tanto, pero alivia la hipertensión endocranial y muchas veces es una medida salvatoria, porque la hemorragia puede ser tan grande que si no se la descomprime, pues el paciente se va a morir herniado. Si se la descomprime, se evita la herniación, el paciente sigue grave, habrá que evaluar cómo es la evolución y pues ya se verá en el camino con qué secuela queda y qué se puede recuperar con rehabilitación. Entonces, la historia como tal de la hemorragia intracerebral, es una historia mucho más agresiva y mucho más ruidosa que el de un infarto cerebral. La mayoría de las enfermedades cerebrovasculares hemorrágicas tienen su origen en la enfermedad hipertensiva. Como ustedes ya saben, a la perfección, la degeneración hialina, la formación de aneurisma de Charcot-Bouchard, hacen que estos vasos perforantes sean muy frágiles y se rompan con facilidad. Hay vasos perforantes también en el tallo encefálico, ramas de la arteria basilar, y hay ramos perforantes también en la arteria cerebral posterior, en el espacio perforado posterior. Luego de las hemorragias por hipertensión le siguen las hemorragias por angiopatía amiloide cerebral. La angiopatía amiloide cerebral, que ya vimos una parte cuando hablábamos de enfermedad de pequeños vasos, es una patología bastante frecuente en gente mayor, en los ancianos, que no necesariamente da síntomas, que está correlacionada principalmente con pacientes con deterioro cognitivo y no tiene nada que ver con hipertensión arterial. Se considera que los pacientes que tienen una angiopatía cerebral amiloide, si no ha dado síntomas, son pacientes extremadamente vulnerables y sensibles a cualquier anticoagulante o antiagregante.
Entonces, esto se lo ha descrito en algunos pacientes cuando toman medicinas que no necesitan. Nosotros somos expertos, los ecuatorianos, en comer cuento. Nos fascina comer cuento. Entonces, nos encanta tomar un poco de medicinas que pues nos da el alivio psicológico de que estamos haciendo algo, pero pues sabemos que incluso podría hacernos daño. Y entonces no es infrecuente conocer del abuelito o de la persona mayor que está tomando ginkgo biloba, que está tomando ginseng y que está tomando ni sé cuánto de San John Wort y qué sé yo, un poco de vainas que interfieren con el metabolismo de la vitamina K y que se ha descrito que puede provocar hemorragia intracerebral en el viejo. Y eso solamente se explicaría porque tienen probablemente una predisposición por una angiopatía amiloide. Las sustancias beta-amiloides se acumulan normalmente en el cerebro, pero el cerebro mismo se encarga de aclararla. Pero hay patologías como por ejemplo el Alzheimer, donde hay depósito de sustancia beta-amiloide, hay angiopatías donde hay depósito de sustancia beta-amiloide en los vasos sanguíneos. Entonces uno no puede saber. Y la angiopatía amiloide cerebral, la característica es que ocurre independientemente de la presión arterial. O sea, puede el paciente que sea hipertenso porque es hipertenso, pero habitualmente se ven normotensos. Malformaciones vasculares es otra posibilidad de hemorragia intracerebral, generalmente intraparenquimatosa, con drenaje a veces al espacio subaracnoideo. En cambio, los aneurismas saculares generalmente lo que producen es una hemorragia subaracnoidea, a veces con compromiso parenquimatoso, pero sobre todo es subaracnoidea. Los tumores cerebrales también podrían ser una causa de hemorragia intracerebral cuando estos sangran. Y de los tumores cerebrales hay tumores primarios como los gliomas, que son los que más sangran, el glioblastoma multiforme, por ejemplo. Y hay tumores secundarios como metástasis, que son los que sangran, y estas metástasis generalmente vienen de carcinoma de células renales, de coriocarcinoma, de melanoma, de carcinoma de pulmón y cáncer de tiroides. Son 5 cánceres primarios cuyas metástasis podrían debutar con sangrado. Enfermedades hematológicas, pues tenemos claramente pues todas aquellas en las cuales existe una plaquetopenia, a veces las hemofilias, a veces las leucemias, cualquier enfermedad hematológica. Tratamientos anticoagulantes y trombolíticos, pues ya sabemos, el exceso de toma indiscriminada de anticoagulantes, warfarina, la trombolisis que causa transformación hemorrágica. En cuanto a fármacos y drogas, están descritos la anfetamina, la fenilpropanolamina, la cocaína y todos estos fármacos o estas drogas que son, entre comillas, naturales. La cocaína tiene un efecto de tipo adrenérgico agudo que provoca una gran elevación de la presión arterial. No se sabe si en algunos casos los pacientes tienen algún tipo de vasculitis subyacente, se ha especulado al respecto, pero lo que sí es claro es que no tiene nada que ver con un consumo crónico. O sea, no es que el consumo crónico de cocaína me dice que lo más probable es que voy a tener o que estoy en riesgo de hacer una hemorragia cerebral. Eso es algo individualizado, puede ser el primer consumo. Y de hecho hay casos reportados de pacientes que hacen un primer consumo y exageran en ese consumo de cocaína y desarrollan una hemorragia intracerebral y se mueren. De las otras drogas, la fenilpropanolamina es una droga que estaba incluida en muchos antigripales porque ayudaba un poco a provocar algo de vasoconstricción, quitar un poquito la congestión nasal, pero también se demostró que había una alta incidencia de hemorragia intracerebral. Entonces fue descontinuada paulatinamente. Ahora creo que ya no hay ningún fármaco que tiene fenilpropanolamina, pero
yo sí me tomo la molestia de leer cuando tomo algún antigripal, de verificar que no tenga fenilpropanulamina. Las anfetaminas también, como drogas que son vasoactivas. El etilismo agudo, sabemos muy bien que la intoxicación aguda de alcohol puede que a uno simplemente le dé un estado de ebriedad mayor y pase durmiendo todo el día con dolor de cabeza, pero hay personas que hacen fibrilación auricular con un etilismo agudo y hacen también hemorragia intracerebral. Vasculitis sistémicas aisladas, y pues los pacientes que tienen también traumas de cráneo pueden tener hemorragia intraparenquimatosa, ¿ya? Las pacientes con trombosis venosa, como también lo han dicho, puede haber un infarto venoso que se transforma en hemorrágico. Y hay que tener en cuenta esta clara diferenciación entre la hemorragia intraparenquimatosa y el infarto hemorrágico. La hemorragia intraparenquimatosa es de inicio súbito y siempre empeora. En cambio, el infarto hemorrágico es de inicio súbito y se mantiene igual desde el principio, o sea, el déficit es completo desde el principio. La presión intracraneal aumenta con las hemorragias intracerebrales y no aumenta con el infarto hemorrágico. Y la fuente embólica es propia del infarto hemorrágico y no de la hemorragia intracerebral. En la tomografía, la hemorragia intracerebral te da una imagen densa, homogénea, ya blanca, sólida, y en el infarto hemorrágico te lo da moteado, es un patrón moteado. El efecto de masa es más de la hemorragia intraparenquimatosa que respecto al infarto hemorrágico. La localización generalmente es subcortical o de ganglios profundos de la base, en cambio el infarto hemorrágico siempre es cortical, generalmente es embólico. La distribución es más allá de los territorios arteriales, en cambio en el infarto hemorrágico siempre sigue alguna ramita arterial en la distribución vascular. La captación del medio de contraste es de forma de anillo en la hemorragia intraparenquimatosa y en forma de giros, como que fuese circunvoluciones en el infarto hemorrágico. La sangre intraventricular se ve más en la hemorragia intraparenquimatosa que en el infarto hemorrágico. Y las imágenes que se den en la resonancia, pues generalmente en resonancia en T2, cuando se ve hipointensa la sangre, es el patrón siempre del infarto hemorrágico es moteado. Entonces hay que tener en cuenta ciertas características como para poder diferenciar por imágenes, pero sobre todo teniendo la base clínica. Ya sabemos pues de los aneurismas de Charcot-Bouchard, y estos como ocurre en las hemorragias hipertensivas, se localizan en cuatro sitios estratégicos. El uno es el putamen, o que pueden ser putamen y globo pálido, o sea, ganglios basales. El otro es en el tálamo, el otro es en el cerebelo y el otro es en el puente. Es muy importante tener en la mente estos cuatro sitios. Estos cuatro sitios son los sitios clásicos de localización de las hemorragias de origen hipertensivo. No necesariamente, como vuelvo a decir, quitarse de la cabeza esa idea que la gente tiene, que es la presión de ese momento que se disparó alto y provocó la hemorragia. Ya sabemos que la hipertensión arterial y el descontrol de la presión arterial va a acompañar a todos los ictus, isquémicos o hemorrágicos, y es más descontrolado en el hemorrágico. Hasta ahí estamos bien. Cuando yo hablo de hemorragias de etiología hipertensiva, estamos hablando de hemorragia en un paciente con una enfermedad hipertensiva. La enfermedad hipertensiva, ustedes ya saben, tiene una larga data y en algunos pacientes se deteriora más rápido el vaso sanguíneo, más aún si tiene otros factores de riesgo asociados con enfermedad vascular.
Entonces, si yo veo una tomografía con una hemorragia en cualquiera de estas 4 situaciones, mi primera opción va a ser siempre la etiología hipertensiva. Y si el paciente niega que es hipertenso, porque hay gente todavía en nuestro medio que no hace conciencia de la hipertensión arterial, no hace conciencia de diabetes. Tú le preguntas a un paciente, ¿usted es hipertenso? No, ¿y qué pastillas tomo? Entonces tomo losartán y no dice que no es hipertenso, pero mi presión está muy bien, que es que no tiene nada que ver. Hay personas que toman medicinas el día que simplemente la presión la tienen alta, pero el día que está controlada no la toman, como que si la hipertensión es para tomar a demanda, la hipertensión es para toda la vida y la diabetes es para toda la vida. Entonces, los pacientes que tienen una enfermedad hipertensiva van a tener de ley una hipertrofia de ventrículo izquierdo, una disfunción diastólica en el ecocardiograma. Entonces yo me puedo valer de estos exámenes indirectos para demostrar que este paciente ya tiene una enfermedad hipertensiva. Ahora, los hipertensos también pueden tener un tumor cerebral, pueden tener una malformación vascular, o sea, eso no significa nada. Entonces, si yo veo hemorragias que no están en esta localización, que están fuera, o sea, una hemorragia lobar o una hemorragia cortical, entonces tengo que pensar en otras causas. Ya no la primera opción sería hipertensiva, sino ya la segunda opción. La angiopatía amiloide se ve principalmente en gente añosa, con deterioro cognitivo, y tiene la característica, la angiopatía amiloide, de provocar hemorragias múltiples lobares. Una hemorragia lobar puede ser de un lado, puede ser del otro lado, pueden ser varias al mismo tiempo. En este caso, este paciente tiene varias hemorragias lobares, ¿ya? Asimismo, puede ser un paciente que tiene un día tiene una hemorragia frontal y después de un año hace una hemorragia temporal, o sea, puede ser recurrente. En la angiopatía amiloide, la característica es que estos pacientes hacen en el tiempo microsangrados que no necesariamente son sintomáticos, porque son microsangrados. Entonces, lo que tienen es restan un poquito de disfunción cognitiva, y los microsangrados se los puede ver en la resonancia ecogradiente, y uno puede determinar que ese paciente lo más probable es que tenga una angiopatía amiloide. El otro grupo de pacientes es el de las diátesis hemorrágicas, los anticoagulantes y tratamientos fibrinolíticos. Todos estos pacientes cuyas hemorragias se originan en un trastorno hematológico tienden a tener hemorragias muy grandes. Son de progresión lenta, de varios días, 72 horas como máximo, de gran volumen y de una altísima mortalidad. Una de las características importantes es que no siempre hay sangrado sistémico. A veces nos confiamos de que el paciente, como no tiene, supongamos tienes un paciente con 40.000 plaquetas, con 50.000 plaquetas, y el paciente no tiene hematuria, no tiene gingivorragia, no tiene melena, entonces si no tiene eso, ¿cómo es posible que con esa cantidad de plaquetas vaya a ser una hemorragia intracerebral? Pues sí es posible. No hay ninguna relación con el sangrado sistémico. En estos pacientes, el deterioro es rápido, como son volúmenes grandes, se acompañan de bastante edema y de efecto de masa, y a veces el manejo es complicado. Este paciente en particular era un paciente con una leucemia, que hizo una recaída por su leucemia, con baja de una pancitopenia, y hizo esta hemorragia intracerebral. Y entrar a operar, hacer una evacuación del hematoma a alguien que está en esas condiciones clínicas, con 30.000 o 40.000 plaquetas, es también de riesgo. Entonces, el manejo es complejo, ahí pues hay que poner los complejos, los crioprecipitados, los complejos de protrombina, para tratar de compensar al paciente y por lo menos hacerle una craniectomía y que no se descompense más.
El otro grupo de pacientes son el de los angiomas cavernosos. Los cavernomas son pequeñas malformaciones vasculares muy pequeñitas, a veces de circulación terminal, que tienen algo de endotelio, que generalmente no sangran. Lo que más dan los angiomas cavernosos es convulsiones, porque están siempre en localización cortical y subcortical. Y a veces cuando sangran dan un hematoma muy pequeñito. Los síntomas son de desarrollo muy lento, generalmente se ve en mujeres jóvenes, tiene un antecedente familiar. Y la característica de los angiomas cavernosos es la imagen en T2 como un nido irregular de hipointensidades e hiperintensidades que forman un patrón moteado como el patrón de Canguili y que están rodeados de un halo oscuro, un halo hipointenso que es el depósito de hemosiderina, que es propio de la degradación de la hemoglobina en la tomografía. En la parte topográfica, los angiomas cavernosos pueden ser supratentoriales o infratentoriales. Supratentoriales pueden estar en cualquier lóbulo e infratentoriales tienen una predilección especial por el puente. Entonces, como ustedes ven aquí, las convulsiones se dan hasta en el 70% y las hemorragias intracerebrales hasta en el 30%. Aquí tienen unos angiomas. Este es un angioma cavernoso, es córtico subcortical. Y esta era una paciente que debutó con un cuadro clínico de dificultad súbita para hablar, que le duró pocos segundos, se asustó y fue al hospital a buscar ayuda. Tenía algo de dolor de cabeza, nada llamativo, físicamente estaba bien, pero había tenido este episodio para hablar. Inicialmente le habían dicho que era cuestión de estrés, etcétera, etcétera. Ella no quedó contenta y solicitó hacerse una tomografía y entonces lleva esta tomografía. Y en la tomografía se ve un pequeño sangrado cortical, que no, por supuesto, no le daba ningún síntoma focal específico, y lo que probablemente hizo fue un episodio de speech arrest, de un cese del habla transitorio, que es una característica, una forma comicial, una forma de convulsión, o sea, no convulsiva motora, pero es una crisis. Y ahí se ve pues en la resonancia que tiene un pequeño cavernoma. Esta es una imagen de un texto donde se ve un cavernoma grande en el puente. Ahí está en la imagen del nido de hiperintensidades con hipointensidades y el halo hipointenso de hemosiderina. Acá tenemos otro paciente también con un angioma, una pequeña malformación que se ve aquí en la parte inferior del tálamo junto con los pedúnculos cerebrales. Lo que más vamos a ver, y ustedes van a ver, va a ser este tipo de hemorragias, las hemorragias hipertensivas, que tienen una característica muy particular, que es que se expande el hematoma en las primeras 6 horas. Entonces el paciente, este es el mismo paciente al momento del ingreso y 6 horas después. La expansión del hematoma ocurre en el 50% de los pacientes con hemorragia intracerebral. Y esa expansión del hematoma está directamente proporcional al grado de hipertensión arterial. Por eso es que es importante tener lo más pronto posible una tomografía, porque yo en la tomografía voy a ver si hay sangre. Si hay sangre, yo sé que tengo que ser agresiva con el control de la presión arterial. Si no hay sangre y sé que es algo isquémico, tengo que tener cuidado con el control de la presión arterial por la penumbra isquémica. Si el paciente está con una presión arterial por encima de 180 o 220, tiene que bajarle la presión arterial a un nivel de 160, 140, porque si se va a expandir, que no se expanda tanto, porque este hematoma de estas características, con ya compromiso del ventrículo, con ese efecto de masa, estos son potencialmente letales. Se ha descrito el signo del punto negro o del agujero negro como un predictor imagenológico
de la posibilidad de expansión del hematoma. Y eso pues se lo ha descrito así como lo ven aquí, a veces una rayita, a veces un punto negro, otra rayita, que lo que indicaría es probablemente una falta de consolidación del hematoma que todavía conserva ciertos espacios libres y que lo haría susceptible a expandirse. La clínica, tal como ustedes lo han dicho, la clínica es exactamente igual al del infarto cerebral, dependiendo de dónde está localizada la lesión. Un paciente puede tener hemiplegia, hemiparesia, déficit sensitivo, afasia, puede tener desviación ocular como cuando hay lesiones en el tálamo, puede tener ataxia, dismetría, vértigos, náuseas, nistagmus si es en el cerebelo, o puede estar en el puente con coma, cuadriplegia, síndrome de cautiverio, rigidez de cerebración. De todas estas hemorragias intraparenquimatosas, la hemorragia cerebelosa es la particularmente más importante de considerar tratamiento quirúrgico. La hemorragia cerebelosa suele provocar una gran hipertensión endocranial. Recuerden que está en la fosa posterior es bien reducida y provoca rápidamente una compresión del tallo. Puede provocar un cierre del ventrículo, del cuarto ventrículo, y por lo tanto comenzar a ser hidrocefálico. Una de las características o de los signos que te alertan a decir que ese paciente está empeorando y que debes llamar al cirujano para hacer una descompresión es la apariencia del sexto par craneal. Recuerden que el sexto par craneal, que sale del surco bulboprotuberancial, tiene un recorrido largo por la base del cerebro, por encima del clivus, y va hacia el núcleo oculomotor, hacia el músculo recto externo. Entonces es un nervio que suele, es un indicativo porque se afecta inicialmente cuando hay hipertensión endocranial. Entonces si el paciente ingresa con un cuadro clínico de cefalea súbita, náuseas, vómitos, nistagmus, ustedes ven una hemorragia cerebelosa y ustedes notan que en el camino, en el paso de las horas, comienza a ser paresia del sexto par, eso ya es un signo de que hay que actuar con celeridad llamando al cirujano. La otra es tratar de cuantificar la gravedad del paciente por el código del ICH, que también lo dijeron ustedes. En este código del ICH uno toma varios parámetros, la escala de Glasgow, el volumen del sangrado, la presencia o no de sangre ventricular, la presencia o no de sangre infratentorial y la edad del paciente. De todos estos parámetros, el único que nos faltaría calcular sería de hemorragia, la cantidad de hemorragia. ¿Y cómo calculas la cantidad de hemorragia? Escoges de todas las placas de tomografía la placa donde se vea la hemorragia intraparenquimatosa más grande. Y ahí trazas dos líneas imaginarias por medio del software mismo de la computadora del examen, dos líneas imaginarias midiendo el diámetro antero-posterior y el diámetro transversal en el lugar donde esté más grande la hemorragia. Esos dos valores los multiplicas entre sí y a su vez los multiplicas por el número de cortes que se ve. Si se ve en un solo corte será por 1, si se ve en 3 cortes será por 3. La multiplicación de esos 3 factores dividido para 2 te da un aproximado de cantidad en centímetros cúbicos de la sangre que existe en el paciente, la sangre intraparenquimatosa. Y entonces eso te va a ayudar para determinar si el paciente, el punto de corte es de 30 mililitros, si tiene más de 30 mililitros o menos de 30 mililitros. Y al sumar esos valores voy a tener entonces un score que me va a decir si ese paciente tiene mayor o menor chance de mortalidad en los primeros 30 días. Los pacientes pueden debutar, tal como está aquí, con una hemorragia severa, tallo encefálico, cerebelo,
Y fíjense que aquí hay signos indirectos de una hidrocefalia incipiente. Recuerden que la resonancia magnética no es sensible para sangre inicialmente, nos va a servir la tomografía, pero en el caso de que quieran ver a largo plazo un sangrado con la resonancia, recuerden que después de varios meses que está la methemoglobina, la imagen es hiperintensa, y después de que ya se dio esto, las concentraciones de ferritina y hemosiderina te dan hipointensidad tanto en T1 como en T2. Este es el caso de un paciente con una hemorragia intracerebral que aparentemente fue descomprimida por la presencia de sangre. Recuerden, el manejo de la respiración y de la vía aérea es fundamental para aquellos pacientes, sobre todo aquellos que están con deterioro del nivel de conciencia. Si los pacientes tienen medicación anticoagulante, hay que normalizar esa medicación. Ya saben que en la medida de lo posible revertir con vitamina K, revertir con los reversores de los inhibidores de la trombina. Hay algunos que todavía no tienen reversión. Intentar es normalizar el INR. La presión arterial, si la presión arterial está más de 150 y menos de 220, hay que bajarla a 140. Pero si la presión está en más de 220, hay que ser agresivos con el control de la presión arterial para disminuir la expansión del hematoma. Tanto la fiebre como la hiperglicemia son dos factores que interfieren mucho en la neuroprotección. O sea, hay que oponerse a eso con medidas contra la fiebre y contra la hiperglicemia. El edema cerebral, si es que hubiera, pues tendrá que ser manejado si el paciente está muy crítico, con intubación y con hiperventilación central. Y también podría dársele soluciones hipertónicas o de manitol. El drenaje ventricular y la cirugía es una herramienta que nos va a servir para poder salvar al paciente y drenar en lo posible lo que se pueda de la hemorragia. A veces no es posible evacuar todo. De hecho, pues ningún cirujano evacúa todo, porque el tratar de evacuar todo significa manipular más y también dañar más tejido. Además de que también podría el hematoma estar haciendo un efecto hemostásico sobre el vaso sanguíneo que se ha roto. Si de pronto le retiro la hemostasia, de pronto puede sangrar. Un dato importante, que es el que corresponde a esta tomografía que ustedes ven aquí, es que el edema cerebral en la hemorragia intraparenquimatosa empieza después del tercer día, más o menos. Es muy raro, y es más, diría que no es lo común, que el momento del ictus el paciente tenga, aparte de la hemorragia, ya tenga un infarto cerebral tan grande. Me refiero a que el infarto, a que la hemorragia intracerebral, este edema tan grande, es desproporcionado al de la hemorragia intracerebral. Entonces, si yo en el momento del ictus veo que hay una hemorragia intraparenquimatosa y un edema cerebral muy desproporcionado, muy grande, yo tengo que sospechar que dentro de este hematoma hay un tumor, y que es el tumor que ha sangrado. Tal como lo ve aquí el texto al pie de la figura, ahí pues se habla de que este paciente tenía un glioblastoma multiforme. ¿Que por qué no lo diagnosticó antes? Pues no siempre dan síntomas, o a veces el paciente los niega, a veces el paciente los minimiza, pero lo importante es que
el tumor está ahí y en el momento en que va creciendo con edema. Y cuando el tumor sangra es cuando consulta a la urgencia y pues ahí se ve la sangre y el edema del tumor que se ha ido formando. Fíjense, esta es una hemorragia hipertensiva. Fíjense el edema que es pequeñito alrededor. Y este paciente tiene como antecedente una hemorragia similar a años anteriores. Este es el hueco que queda luego de la reabsorción de la sangre. Es una cavidad que queda llena de líquido cefalorraquídeo. Y lo que me indica es que este paciente nunca hizo conciencia de su enfermedad. Porque si tú tienes ya una hemorragia intracerebral, que es de etiología hipertensiva, y no te cuidas y sigues siendo indisciplinado y minimizas el control hipertensivo, pues claro, le vino a los años siguientes, le vino otra hemorragia intracerebral, pero del otro lado. Cuando las hemorragias son de localización temporal, son hemorragias que tienen bastante efecto de masa. Los lóbulos frontal y temporal son los que más efecto de masa producen. Este paciente tenía una hemorragia en un lugar no hipertensivo y se le hace una angioresonancia y se encuentra una gran malformación arteriovenosa, ¿ya? Que esa es la opción que hay que pensar cuando uno tiene una hemorragia no hipertensiva. En este caso se ve en una secuencia cuánto evoluciona, cuánto cambia de imagen la hemorragia intracerebral en el tiempo. Esta tomografía es en el día 1, este es en el día 8 y este es en el día 15. Como ustedes ven, la densidad va disminuyendo, se va palideciendo y el edema se va haciendo ya más evidente. Pero al inicio no había tanto edema. Después, cuando la hemorragia se reabsorbe, dependiendo de la localización, deja un hueco, a veces deja simplemente una cicatriz. En todo caso, dependerá del tamaño del hematoma y cómo se reabsorbió. Cuando dejan estas cicatrices corticales, estos pacientes generalmente después desarrollan epilepsia y pues ya teniendo una lesión estructural, lo más probable es que tenga que tomar anticonvulsivantes de manera sostenida. Este es un caso grave, una hemorragia de tallo encefálico y de cerebelo, que está provocando una hidrocefalia aguda. Ustedes ven aquí, acá se ven los cuernos, y en el lado de acá, aparte que usted ve la sangre en el espacio ventricular, ve pues estas imágenes de leucoariosis que podrían ser la respuesta de la sangre que está aquí y que provoca también algo de edema intersticial. Hemorragias grandes como esta, pues a veces se salva la vida con la craniectomía, pero todo depende de la edad y de la comorbilidad de los pacientes. Este es el de la angiopatía amiloide. Y este es un paciente relativamente joven que hizo un cuadro de disartria y déficit motor izquierdo. Pero ese déficit motor lo había empezado una hora X en el día y al principio era como una mano torpe, luego ya comenzó a sentir que ya no la sentía, que estaba dormido, entre comillas, y luego ya hizo un déficit motor. Se había estado quejando de varios días de cefalea. No era hipertenso, no diabético, no fumador.
Y tenía esta imagen que, como ustedes ven aquí, es una imagen sí que ha sangrado, pero es una imagen extraña, no hay una delimitación exacta de la lesión, se ve edema, bastante edema. Este edema giral en forma de dedos de guante es muy característico del edema vasogénico. Este paciente lo que tuvo fue un tumor cerebral que había sangrado, y esta es su resonancia ya años posterior después de la quimioterapia y la radioterapia. Hay otras ocasiones donde hay hemorragias intracerebrales grandes, que tienen estas formas así un poco curiosas, y que se acompañan pues de gran cantidad de sangre y sangre intraventricular. Esto era una muchacha joven que hizo una hemorragia intracerebral producto de esta malformación arteriovenosa. Una malformación arteriovenosa, una de las más grandes que yo he visto, y todavía en localización profunda. Porque si fuese superficial, hubiese sido de más fácil manejo. Esa hemorragia, digamos, esa malformación arteriovenosa comprometía todos los vasos de circulación posterior y había crecido de tal manera que se habían ingurgitado las venas, senos venosos. Era impresionante. Esta chica, después de esa hemorragia intraparenquimatosa, hizo quedó con una hemiplegia y se le propuso una cirugía, pero por diferentes circunstancias esta chica no aceptó la cirugía o no tenía dinero. En esa época no se hacía la cirugía aquí en Guayaquil, y entonces ella retomó su vida con su déficit motor más o menos bien, pero no superó el segundo sangrado. Con el segundo sangrado ya fue letal. Esta es otra hemorragia intraparenquimatosa, lobar. Esta es en una paciente de 16 años que también seguramente tenía una malformación arteriovenosa, pero se le hizo una craniectomía descompresiva hasta hacer el estudio de la angioresonancia. Otra hemorragia, una hemorragia cortical, y esta es una paciente con una enfermedad de Parkinson que hizo inicialmente, sin causa previa hipertensiva, una señora ya mayor, más de 80 años, una hemorragia basal frontal del lado izquierdo, y ni bien se estaba recuperando de esta hemorragia, hace otra hemorragia el otro lado, y esta hemorragia ya era más grande. Ya probablemente ella tenía algún tipo de angiopatía amiloide para haber hecho ese tipo de sangrado. Muy bien. La próxima clase... Doctora. Dígame. Ah, no. Siga nomás. Ya le digo. No, dime. O sea, le iba a preguntar si yo podía exponer la próxima clase. Ah. Paul Mosquera. Ajá. Bueno. Paul Mosquera e Isaac Ampuero van a exponer el artículo de hemorragia subaracnoidea clinical practice. Y Leslie Álvarez y Gisela Piedrahita el artículo de aneurismas no rotos. Ok, doctora. Muy bien, señores. Ok, gracias, doctora. A ponerse pilas. Gracias. Ok, que estén bien. Nos vemos la próxima. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Chao, doctora, cuídese.
sobre Clinical Practice.